¿Qué pasaría si la sabiduría más profunda del universo proviniera de la criatura más pequeña? Hoy les traigo una historia que resuena con el eco de una verdad ancestral. Es la historia de Roberto y Aurora, una hormiga que le enseñó a un hombre el verdadero significado del trabajo, la disciplina y cómo la pobreza nunca llega de repente, sino que se construye día a día con la inacción. En las afueras de un pequeño pueblo, donde el sol del verano bañaba la tierra con su calor generoso, vivía Roberto. Un hombre de buen corazón, con sueños grandes y planes aún más grandes. Soñaba con construir un hogar cómodo y seguro, cultivar un jardín que desbordara de vida y color, y asegurarse una vejez tranquila y abundante. Pero Roberto tenía un problema, una sombra que se cernía sobre sus ambiciones, era un maestro en el arte de postergar. Su frase favorita era mañana empiezo. Todavía hay tiempo, se decía a sí mismo mientras el sol se ponía un día más. El verano es largo. Y así, sus herramientas acumulaban óxido en un rincón, y su campo, aunque increíblemente fértil, permanecía vacío, esperando una semilla que nunca llegaba. Detrás de su sonrisa fácil y sus promesas lanzadas al viento, se escondía una punzada de frustración. Cada vez que su mirada se posaba en el campo yermo o en las herramientas mudas, una sombra de arrepentimiento lo cubría. Anhelaba con todas sus fuerzas la vida que imaginaba, esa que pintaba en su mente con colores vibrantes y llenos de alegría. Pero el peso invisible de la pereza, como una cadena invisible, lo mantenía anclado, impidiéndole dar ese primer y crucial paso. En el fondo, Roberto no era un hombre sin aspiraciones, era un alma atrapada entre la grandeza de sus sueños y la inercia que, día a día, consumía su potencial. Justo al lado de la entrada de su humilde cabaña, se erigía un bullicioso hormiguero. Allí vivía Aurora, una hormiga diminuta en tamaño, pero con una energía y una determinación que podrían mover montañas. Desde el primer rayo de sol hasta el anochecer, Aurora y sus compañeras trabajaban sin descanso. Con una disciplina asombrosa, cargaban migajas de pan, semillas y trozos de hojas, marchando en una línea perfecta hacia su hogar subterráneo. Nadie las dirigía, no tenían capataz, ni gobernador, ni señor que las obligara. Un instinto divino las guiaba. Sabían, con una certeza grabada en su ser, que el verano era el tiempo de la abundancia, la época para prepararse. Recolectaban su comida en la estación cálida y aseguraban su sustento en el tiempo de la cosecha. Para ellas, el futuro no era una preocupación lejana, sino una realidad que construían con cada grano transportado, cada túnel excavado y cada provisión almacenada con una previsión meticulosa. A veces, Roberto las observaba desde la comodidad de su hamaca en el porche. Meneaba la cabeza con una sonrisa condescendiente. «¿Qué prisa tienen estas hormigas?», pensaba. «Corren y corren, como si no hubiera un mañana. Un poco de descanso, una buena siesta, eso es lo que necesitan». Se burlaba de su constancia, creyendo que su propia libertad para no hacer nada era un lujo envidiable. Lo que no sabía era que en cada pequeño viaje de Aurora y sus hermanas había una lección de sabiduría milenaria, una verdad que él estaba a punto de aprender de la manera más dura. Y así, mientras Roberto seguía aplazando sus sueños, el sol de verano comenzó a inclinarse en el horizonte. Las brisas frescas del otoño empezaron a susurrar entre los árboles, trayendo consigo una promesa de cambio que solo los previsores, como Aurora, sabían interpretar. Porque el calendario de la naturaleza no espera a los que duermen. El verano, en efecto, no esperó a Roberto. Los días se hicieron más cortos, las hojas de los árboles se tiñeron de ocre y cayeron, y el viento trajo consigo el frío penetrante del otoño. Para entonces, Aurora y su colonia ya tenían sus despensas llenas a rebosar. Habían trabajado con sabiduría, anticipándose al invierno, y ahora podían descansar con la tranquilidad del deber cumplido.
Habían convertido cada grano, cada hoja seca, en un tesoro enterrado bajo tierra. Sus almacenes no solo desbordaban de alimento, sino también de la satisfacción silenciosa de quien sabe que ha hecho lo necesario. No era solo previsión, era un acto de amor por el mañana, por esas noches frías en las que el mundo exterior se detendría, pero ellas seguirían vivas, calentadas por su propio esfuerzo. Su descanso no era una huida, sino el premio merecido. Mientras tanto, Roberto apenas había plantado una sola semilla, y ésta yacía olvidada en un rincón del terreno, como un suspiro de buenas intenciones que nunca llegó a florecer. Su jardín, que podría haber sido un mosaico de vida y sustento, seguía siendo un lienzo en blanco, manchado únicamente por la maleza. Su cabaña, cuyas grietas en las paredes pedían a gritos un poco de atención, ahora gemía bajo el peso de su negligencia. Las tablas podridas dejaban entrar el viento helado, y el techo, agujereado como un colador, permitía que la lluvia dibujara charcos amargos en el suelo de tierra. El frío llegó sin pedir permiso. Se infiltró por las rendijas, se enroscó en sus huesos y le recordó con cada escalofrío todo lo que no había hecho. No había cosechas que recoger, ni graneros llenos, ni conservas alineadas en una despensa. No había leña apilada junto al hogar, solo unas pocas ramas húmedas que se consumían en segundos, dejando tras de sí más humo que calor. Su ropa, esa que siempre decía que remendaría mañana, ahora eran harapos que no lo defendían del filo del invierno. Y entonces, como un ladrón que avanza sin hacer ruido, llegó el hambre. Primero fue un murmullo tímido en su estómago, luego un dolor sordo y constante y, finalmente, un vacío profundo que le recordaba cada bocado pospuesto, cada hora perdida en sueños que nunca se hicieron realidad. La miseria, esa visitante indeseada pero predecible, llamó a su puerta. Y Roberto, finalmente, comprendió. No había llegado por casualidad. Él mismo le había abierto la puerta día tras día, cada vez que eligió el después sobre el ahora. Sentado en su cabaña fría, temblando y con el estómago vacío, Roberto recordó a las incansables hormigas. Las palabras de un antiguo proverbio, que tantas veces había ignorado, resonaron en su mente, perezoso, hasta cuando has de dormir. Observó su propia situación. Había dormido demasiado. Y, tal como advertía la sabiduría ancestral, su pobreza había llegado como un vagabundo, y su necesidad como un hombre armado, porque él mismo le había franqueado el paso con su inacción. Se arrastró hasta la entrada del hormiguero y observó a Aurora, que asomaba la cabeza. Pequeña Aurora, murmuró Roberto con voz débil. Me equivoqué. Me reí de tu esfuerzo, y ahora soy yo quien sufre. Aurora, aunque no podía hablar con palabras, pareció entender. Las hormigas, fieles a su naturaleza sabia, nunca desperdiciaban. Gracias a su previsión, ahora podían permitirse un pequeño acto de generosidad. Una de ellas, con gran esfuerzo, arrastró una diminuta migaja de pan, apenas lo suficiente para darle a Roberto un poco de consuelo y un poderoso recordatorio de todo lo que había perdido por su pereza. El invierno fue largo y duro para Roberto. Tuvo que pedir ayuda a sus vecinos y aprender a vivir con la humildad de la escasez. Pero aquella migaja, y la imagen de la diligente Aurora, quedaron grabadas a fuego en su mente. Cuando la primavera regresó, tiñendo el mundo de verde y esperanza, Roberto era un hombre transformado. Se levantó con el alba, tomó sus herramientas, ahora limpias y afiladas, y comenzó a arar su tierra. Trabajó sin descanso, no porque nadie se lo ordenara, sino con la sabiduría que había aprendido de la criatura más pequeña. No construyó la casa de sus sueños en un día, ni cosechó la abundancia en una sola estación. Pero con cada pequeño paso, con cada semilla plantada y cada tarea completada, Roberto comprendió la verdad fundamental: la vida no premia a los que esperan, sino a los que actúan.
Había aprendido de la más humilde de las maestras que la verdadera riqueza no es un golpe de suerte, sino el fruto de la diligencia y la previsión. La historia de Roberto y la hormiga Aurora es un eco de una verdad eterna, contenida en el libro de los Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Recuerda siempre esto, la diligencia es la semilla de la que brota la abundancia, y la pereza es la raíz de una pobreza que te alcanza cuando menos lo esperas. Si esta historia ha sembrado una semilla de reflexión en tu corazón, te pido que ayudes a que esta sabiduría florezca en otros. Al dar, me gusta, y compartir este video, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que extiendes una bendición, un recordatorio de que el futuro se construye con las acciones de hoy. Suscríbete para que juntos sigamos descubriendo las grandes verdades que se esconden en las pequeñas historias. Que la gracia y la sabiduría de Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.